Saludos cordiales. En esta sesión revisaremos lo que tiene que ver a las estructuras secuenciales. Bien, antes de eso vamos a revisar cómo hacer una lectura de datos en Java. Para imprimir un resultado se utiliza, como habíamos hecho en los ejercicios anteriores, las sentencias println y el print, ¿no? También podemos mencionar de que a partir del JDK 5.0 existe una forma sencilla de lectura de datos utilizando la clase que se llama scanner. Esta clase tiene a su vez métodos como el nextLine, que me permite leer texto, así a su vez también el next. También se tiene otros métodos para leer otros tipos de datos como el nextInt, nextDouble, nextBoolean, etc. Para poder ocupar esta clase se debe importar previamente el paquete java.util y también hay que mencionar de que el paquete java.lang está importado por defecto. Aquí estaría el código para poder hacer una lectura de datos. Como podemos observar, en la parte superior está en primera instancia importado el paquete java.util, ¿no? A su vez está con punto asterisco, es decir que se está importando todas las clases de este paquete. Dentro ya del método main podemos observar que aquí se encuentra en esta línea de código, se está declarando, ¿sí?, con una variable de tipo scanner, ¿no? Entonces la variable se va a llamar entrada y es del tipo scanner. A su vez también instancia esta clase con new scanner system.in, que corresponde a la instanciación de esta variable. Luego, aquí en esta línea se está haciendo la impresión de un mensaje, ¿cómo te llamas?, que posteriormente va a hacer la lectura de datos que se llenen mediante el ingreso en consola. En este caso va a leer la línea que se haya escrito en la consola y este valor lo va a almacenar en la variable de tipo string nombre. Luego va a imprimir un mensaje que diga hola, espacio, y le va a concatenar con la variable nombre. Es decir, aquí va a decir cómo te llamas, yo puedo poner aquí Paul por consola y luego me va a imprimir entonces hola Paul. Verifiquemos cómo funciona este ejercicio. Voy a ir para... Muy bien, una vez que he copiado el código fuente para hacer la lectura de datos, voy a probar. Como podemos observar, aquí no está agregada la importación del paquete java.util, ¿no? Por lo tanto, esta ejecución me va a dar error. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Fíjense, entonces lo que nos dice es que no encuentra esta clase, es decir, no está importado el paquete, por lo tanto no encuentra. Así que voy a importar el paquete. Entonces aquí tenemos el paquete Java, que dentro de ese paquete está el paquete útil, y dentro de este paquete voy a importar todas las clases que se hallen dentro de este paquete. Si vuelvo a ejecutar, ya no tengo ningún error. Se ejecuta, fíjense, en primera instancia se ejecuta esta instrucción, posteriormente va a imprimir el mensaje que se muestra, ¿cómo te llamas? Voy a poner cualquier dato como Paul. Aquí lee los datos que se hayan ingresado por consola y por último concatena este mensaje hola, espacio, más el nombre que ha sido obtenido mediante la consola. Entonces ahí nos da como resultado hola Paul.
Muy bien, entonces las estructuras de control determinan la secuencia en la que se van a ejecutar las instrucciones de un programa. Hasta el momento hemos estado realizando la ejecución de una manera secuencial. Las estructuras de control se dividen en tres categorías en función de la ejecución, como son las estructuras que son secuenciales, las estructuras condicionales, alternativas y repetitivas. Bueno, tanto la condicional y alternativa se puede catalogar en una sola categoría, por tal motivo es que se manifiesta que se divide en tres categorías. Así que vamos a revisar lo que tiene que ver con la estructura secuencial. La estructura secuencial está formada por una serie de instrucciones que se ejecutan en un orden, una a continuación de otra. Cada una de las instrucciones están separadas por el carácter punto y coma. No obstante, en algunos casos nos interesará agrupar en un bloque una serie de instrucciones, como veremos al explicar las estructuras de selección y de iteración. El bloque de sentencias se define por el carácter llave de apertura para marcar el inicio del mismo y el carácter llave de cierre para marcar el final. Así pues, un bloque puede estar constituido por varias instrucciones que se denotan por un punto y coma al final para especificar el final de la instrucción. Aquí tenemos n instrucciones y que se encuentran dentro de un bloque y que podemos ver los límites porque aquí está la llave abierta y acá se encuentra la llave cerrada. Bien, vamos a realizar algunos ejercicios como los de vamos a realizar el ejercicio que permita sumar dos números cualquiera. Luego haremos el programa que permite encontrar el área de un círculo y luego realizaremos otros ejercicios más avanzados. Así que empezaremos con el ejercicio de que permita un algoritmo que permita sumar dos números cualquiera que hayan sido ingresados por la consola. Pues bien, aquí podemos encontrar el resultado de este ejercicio. En la línea 12 observamos que estamos creando este objeto o esta variable entrada de tipo escáner para poder leer datos, ¿no? En esta parte. En la siguiente línea lo que hacemos es mostrar un mensaje que diga ingrese el primer número. En la siguiente línea lo que vamos es a leer el primer número que ingrese el usuario por consola, es decir, lo que ingrese en la consola de acá abajo. En la siguiente línea lo que hacemos es mostrar otro mensaje diciendo que ingrese el segundo número. En la siguiente línea, en la línea 16, vamos a almacenar ese número que ingrese el usuario por consola. Y ese número lo vamos a almacenar en otra variable llamada num2. En la siguiente línea, vamos a almacenar en una variable respuesta la sumatoria del número 1 más el número 2. Y por último vamos a mostrar el resultado mediante la impresión de un mensaje que diga la suma es dos puntos más la respuesta que calculamos anteriormente. Vamos entonces a ejecutar y tenemos entonces que el mensaje, si nos fijamos, esta línea ya se ejecutó, se creó entonces esta variable entrada y acaba de ejecutarse esta línea, ¿no?, que dice ingrese el primer número. Ahora lo que está haciendo el programa es esperar a que el usuario ingrese algo para que el programa capture el dato y lo almacene en esta variable num1.
Voy a ingresar entonces un valor que diga 56. Presiono Enter y en este momento el valor ha sido capturado y el número 56 ahora se encuentra en esta variable num1. Ha ejecutado ya la instrucción 15 en la cual muestra el mensaje ingrese el segundo número. Y ahora se encuentra por ejecutar la instrucción 16. Está esperando a que el usuario ingrese por consola el segundo número y este número lo va a capturar y lo va a almacenar en la variable num2. Una vez que yo ya ingrese el número, por ejemplo 76, y presiono Enter, lo que hace ahora es este número capturado ya lo almacena en en la variable llamada num2 y con estas dos variables ya calcula la sumatoria. Esta sumatoria lo almacena en esta variable respuesta y por último muestra el resultado con el mensaje la suma es 2 puntos más la respuesta que ha sido calculada anteriormente y el valor nos da de 132. Vamos a realizar el ejercicio de diseñar entonces un programa que permita calcular el área de un círculo. Pues bien, aquí está la solución del ejercicio de hallar el área de un círculo. Vamos a ejecutar el programa y ¿qué es lo que va realizando? Ha ejecutado ya la línea 12 en la cual crea la variable de entrada, ¿sí? La variable llamada entrada que es de tipo escáner. En la siguiente línea lo que va a hacer es mostrar un mensaje que diga ingrese el radio, que como observamos en la consola ya ha sido visualizado, ¿no? Ya ha sido mostrado. En la siguiente línea, este momento se está ejecutando esa línea, es decir, el sistema está esperando a que nosotros ingresemos un valor para que el sistema lo capture a ese dato y lo almacene dentro de esta variable que se llama radio. Posterior a ello, lo que va a hacer es el cálculo, ¿no? Ya con la fórmula va a utilizar el pi a través de esta librería que se llama mat. Esta librería tiene varios valores, varias constantes y también métodos, como por ejemplo para hallar la potencia, para hallar la raíz cuadrada, que ya vamos a utilizar más adelante. Entonces esta librería mat va a ayudarnos a realizar algunos cálculos matemáticos. En este caso lo que está es solicitando obtener el valor de pi, que es de 3.1416. Este valor de pi va a multiplicar por el radio, por esta variable radio que antes ya ha sido leída. Y como es la fórmula pi por radio al cuadrado, nuevamente vuelve a multiplicarlo por el radio. Este cálculo va a ser almacenado en la variable que es de tipo decimal, double, en esta variable que se llama respuesta. En la línea 16 lo que hace es mostrar el mensaje, el área del círculo es, más la respuesta, que es la variable que tiene almacenada el cálculo preliminar. Así que voy a poner, supongamos, un valor 6 de radio y observamos que me ha calculado el área del círculo. En el aula virtual se ha publicado el documento de ejercicios estructuras secuenciales. Ya se ha realizado el ejercicio de suma de números, de dos números, el cálculo del área del círculo. Vamos a hacer el ejercicio de intercambiar el valor de dos variables.
Muy bien, una vez que ya ha sido copiado el código para este ejercicio de intercambiar el valor de dos variables, vamos a proceder a ejecutar. ¿Y qué es lo que va a realizar en primera instancia? Bueno, en la línea 12 va a crear la variable entrada de tipo escáner para poder hacer la lectura de datos. Aquí en la siguiente línea, en la línea 13, lo que está haciendo es imprimir un mensaje que dice ingrese el valor 1, que ya se puede observar en la consola. Es decir, ya se ejecutó esta instrucción. Ahora lo que está nuevamente es esperando que se ingrese un valor en la consola. Este valor va a ser capturado y va a ser almacenado en la variable valor 1. Posteriormente se va a mostrar el mensaje ingrese el valor 2. Vamos a ingresar entonces un valor, por ejemplo, 6. Pues nos fijamos que el valor 1, miren, va a tener el valor de 6. Y ahora me dice en la siguiente línea 15 que ya se ha ejecutado, muestra el mensaje ingrese el valor 2. Ya se ejecutó, como podemos observar. Ahora nuevamente está esperando que ingrese el valor 2 y este dato lo va a almacenar en esta variable llamada valor 2. Así que voy a ingresar el valor. Listo, voy a ingresar el número 8 y voy a presionar Enter. Pues bien, aquí una vez que yo ingreso el 8, ese valor del 8 es capturado y almacenado aquí en la variable valor 2. Fíjense que el método que he utilizado es el nextInt para poder leer, debido a que estoy leyendo valores enteros. Si hubiese leído un valor decimal, hubiese tenido que poner nextDouble. O si hubiese leído una cadena de caracteres, hubiese puesto nextLine como los de ejercicios anteriores. Aquí entonces, para poder hacer un intercambio entre variables, bien, vamos a explicar cómo se realiza el intercambio de variables. En este caso, si yo pongo en la instrucción valor 1 es igual a valor 2, en este caso, el valor 1 tomaría el valor de 8 y por lo tanto el valor de 6 se perdería. De la misma manera, si yo tengo el valor 2 es igual al valor 1, en este caso, el valor 2 tomaría el valor de 6 y el valor 8 se perdería. Por tal motivo, nosotros necesitamos una variable auxiliar para que se pueda almacenar uno de los dos valores. Para ello, entonces, utilizaremos lo que es la instrucción de que el valor auxiliar tome el valor. Entonces utilizaremos una variable auxiliar en el cual va a tomar y va a almacenar, en este caso, cualquiera de los dos valores. Para el ejemplo, el valor 1, y entonces tomará, en este caso, con esta instrucción, el valor de 6. Ahora, la siguiente parte se debe realizar que el valor que ya está siendo almacenado ya lo puedo modificar. Entonces va a tomar el valor 2, el valor 1 va a tomar el valor 2 y acá entonces este valor desaparece, toma el valor 2 y ahora el valor 2 va a tomar el valor almacenado. Entonces en este caso va a tomar el valor del auxiliar y así ya se han intercambiado los valores de las variables. Así pues, como vemos en el código, tengo ya he realizado pues ya la lectura de datos, tanto del valor 1 como del valor 2, y estos se encuentran almacenados en la variable 1 y valor 2, valor 1 y valor 2. Entonces, hago el proceso, almaceno en una variable auxiliar uno de los dos valores, en este caso escojo el valor 1,
A ese valor 1, como ya está almacenado, le asigno el dato del valor 2, ¿sí? Y ahora al valor 2 voy a recuperar ese dato que fue almacenado. Y con eso ya puedo imprimir los nuevos valores de las variables. Aquí está el resultado, en donde en primera instancia tenía el valor 1 con 6 y el valor 2 con 8. Y luego del proceso los nuevos valores son de que el valor 1 ahora es de 8 y el valor 2 es ahora de 6. Vamos con el siguiente ejercicio que dice: se requiere obtener la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano, tal como se muestra en la siguiente figura. Realice un algoritmo que para obtener la distancia que existe entre estos dos puntos. Miren, aquí está el primer punto que corresponde a x2, y2, y este punto que es x1, y1. Nos pide entonces que calcule la distancia que existe entre estos dos puntos. Y aquí ya nos da más o menos una pista de cómo realizarlo, que sería primero encontrar el cateto opuesto, que sería igual a y2 menos y1, y el cateto adyacente, que sería x2 menos x1. Para encontrar entonces la hipotenusa, lo que debería hacer es hallar la raíz cuadrada de el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Sí? Vamos a realizar entonces ese ejercicio. Muy bien, podemos observar aquí el código fuente para solucionar el cálculo de la distancia de dos puntos. ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar es, como siempre, declarar nuestra variable llamada entrada de tipo escáner. Luego, posteriormente, hacemos la lectura. Bueno, mostramos un mensaje que diga ingrese el valor de x1. Luego, leemos ese valor por consola y almacenamos dentro de la variable x1. Luego mostramos otro mensaje que diga ingrese la variable x2, perdón, el valor de x2. Este valor lo leemos por consola y lo almacenamos en esta variable llamada x2. En la siguiente línea, 17, vamos a mostrar el mensaje ingrese el valor para y1. Se lee por consola y este valor es almacenado en la variable y1. En la siguiente línea 19 lo que vamos a hacer es mostrar el mensaje ingrese el valor y2. Vamos a ingresar ese valor y2 y ese dato lo vamos a almacenar en la variable y2. Una vez que ya tenemos los cuatro datos, lo que vamos es a calcular el cateto opuesto, ¿no? Creamos una variable que diga cateto opuesto, que va a ser obtenida del cálculo de y2 menos y1, como observamos en la gráfica, ¿no? Que es el cateto opuesto, que es y2 menos y1. Luego calculamos el cateto adyacente, que es igual a x2 menos x1, como vemos en la gráfica, x2 menos x1. Y con estos datos, con el cateto opuesto y adyacente, podemos calcular la hipotenusa. Sabemos que para calcular la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada, para eso utilizamos nuestra librería MAT, y el método para poder realizar la raíz cuadrada es este que se llama SQRT, ¿no? Entonces llamamos a este método de esta librería MAT y abrimos paréntesis, ¿sí? Aquí está, se abre y se cierra los paréntesis, y dentro está entonces encontrar el cuadrado del cateto opuesto. Para eso nuevamente podemos utilizar la librería MAT
y aquí en cambio utilizamos el método POW, que sería el de la potencia. Aquí estamos diciendo que quiero obtener quiero elevar al cuadrado este valor del cateto opuesto. Entonces aquí estoy elevando al cuadrado el cateto opuesto sumado al cuadrado del cateto adyacente, que de la misma manera, mediante la librería MAT y el método de la potencia, elevo al cuadrado, aquí estoy diciendo que elevo al cuadrado el valor del cateto adyacente. Y entonces encuentro ya la hipotenusa, que a la final es la distancia entre los dos puntos. Entonces aquí sería la distancia, que es la hipotenusa. Bien, vamos a probar. Tenemos aquí entonces el x1 que sería igual a 2, el x2 que sería igual a 5, y1 que sería, por ejemplo, 3, y en y2 que podría ser 8. ¿Sí? Y aquí nos calcula ya la distancia, que a la final es la hipotenusa de este triángulo que se forma entre los dos puntos. Vamos a hacer el último ejercicio, que es el de desarrollar un algoritmo que permita calcular el sueldo de varios trabajadores, de la que se solicita que se ingrese el número de directores, número de inspectores y de obreros. A su vez también nos explica que aquí cómo se calcula el sueldo de cada trabajador. Nos especifica que el sueldo básico es igual a $500 y que el factor del sueldo para el director es de 5, para el inspector 2 y para el obrero 1. Entonces, en base a este factor es que se calcula el sueldo del trabajador. Entonces, el factor sería el sueldo básico por el factor. Con este antecedente que ya nos explica cómo es la forma de calcular el total que se debe cancelar en sueldos por parte de la empresa, vamos a plantear entonces el siguiente escenario. Tenemos dos directores, un inspector y dos obreros a los cuales hay que cancelar sus sueldos, ¿no? Entonces, vamos a calcular cuánto debemos pagar por directores. Entonces debemos, si tenemos dos directores, tenemos que multiplicar 2 por el factor que es 5 y por el sueldo básico que es 500. Esto me daría un valor de $5,000 para pagar a directores. Como tengo un inspector, entonces voy a multiplicar el 1 por el factor que es 2 y por el sueldo básico que es 500. Esto me da como resultado $1,000 para el pago de inspectores. Y para el pago de obreros, tengo dos obreros, el factor es 1 y el sueldo básico es de 500, que resolviendo me da un valor de $1,000. Al final entonces, sumado todo, me da un valor de $7,000 para poder, que debo cancelar en cuanto a lo que se refiere a sueldos. Vamos esto entonces a revisarlo en el algoritmo. Y pues este algoritmo ya se encuentra resuelto. Vamos a analizarlo línea por línea. En la línea 12, que es la primera del programa, estamos creando nuevamente nuestra variable llamada entrada de tipo escáner para la lectura de datos. En la siguiente línea vamos a mostrar el mensaje que diga ingrese el número de directores. Posteriormente vamos a leer por consola los datos que han sido ingresados para el número de directores y este valor es almacenado en la variable directores. Posteriormente voy a mostrar un mensaje que diga ingrese el número de inspectores. En la siguiente línea vamos a leer por consola el número de inspectores que ingrese el usuario y este valor vamos a almacenarlo en esta variable inspectores. Posteriormente vamos a mostrar el mensaje que diga ingrese el número de obreros
Vamos a leer ese número de obreros que ingresa el usuario y lo vamos a almacenar en la variable obreros. Muy bien, a continuación vamos a crear la constante que se llama sueldo básico, que es de tipo entero y que le decimos que es una constante, ¿no? Que a su vez va a tener el valor de $500. Con esta información ya, tanto que se ha ingresado y que se ha establecido del sueldo básico, vamos a calcular el total que debe pagar la empresa por los sueldos. Entonces, como habíamos visto en el escenario, tenemos que multiplicar el número de directores que ha sido ingresado por 5, que es el factor de directores, y por el sueldo básico. A esto debo sumar la cantidad de inspectores que han sido ingresados, que se han especificado, multiplicado por el factor y por el sueldo básico. Y por último, el número de obreros por el factor de obreros y por el sueldo básico. Una vez que se haga todo el cálculo, esto va a ser almacenado en esta variable que se llama total y posteriormente, mediante un mensaje, voy a mostrar este resultado. Entonces vamos a ejecutar. Según el escenario teníamos 2 directores, un inspector y 2 obreros. Y como podemos observar, según ya lo calculado manualmente, vemos que nos da el mismo resultado. Muy bien, estimados estudiantes, espero que haya quedado claro la ejecución de estos ejercicios secuenciales. Este archivo está publicado en el aula virtual. Los que no están marcados como realizados son los que ustedes deben realizar. Quedo a esperas de sus comunicaciones mediante los canales para poder ayudarles a resolver estos ejercicios. En primera instancia quisiera que ustedes lo intenten y si tienen alguna dificultad lo vamos a poder ir resolviendo mediante las tutorías o mediante los canales de comunicación. Mucha suerte en la resolución de los demás ejercicios. Hasta la siguiente clase.